Sarmiento postuló que las causas de las guerras civiles y del régimen de Rosas eran las formas que primaban en la campaña pastoril, formas bárbaras de asociación entre los hombres, como la pulpería y la estancia. Estas bloqueaban el surgimiento de dos tipos de sujetos clave para la construcción de una nación moderna, el productor y el ciudadano. Por eso, había que sustituirlas por otras instancias de socialización, como la prensa y el parlamento. También creía que era necesario traer vastos contingentes de inmigrantes. Sin embargo, a diferencia de Alberdi, ni la inmigración ni el crecimiento económico constituían para él las únicas herramientas de una nación moderna. Sarmiento pensaba que el pasaje de la barbarie a la civilización demandaba acción política, con marcada presencia estatal. De allí la importancia de la escuela pública. La escuela haría de la barbarie una cuestión del pasado, al mostrarle a las masas la posibilidad del ascenso social. A la vez, formaría ciudadanos, generando hábitos de respeto a las leyes. La recompensa de los ciudadanos que obedecieran las leyes sería la distribución de tierras en pequeñas parcelas. Así, se lograría la participación del pequeño productor en la política a escala municipal. De ahí que muchas veces Sarmiento despotricara contra la oligarquía vacuna, que distaba mucho de compartir ese proyecto. Cuando Sarmiento llegara a la presidencia de la Nación en 1868, lograría impulsar sus ideas educativas, pero no los otros componentes de su plan. Ahí está, Carlos, el proyecto de país, ¿no? En base a que, la instauración de un sistema con leyes haga que la gente siga las leyes. Ahora parece lo más común, pero la gente siga las leyes y a esa gente que siga la ley se le va a asignar una parcela, se los va a dividir en municipios, una organización de un territorio que estaba bastante desorganizado. El municipalismo de Sarmiento es interesante y sería una categoría para hablar por separado, porque justamente el municipalismo es la célula mínima del Estado que permite a los vecinos y habitantes de un lugar administrarse a sí mismos, ¿no? Así que eso, desde ese punto de vista, sería para hablar largo y tendido lo que él comenta, por ejemplo, de los municipios en Estados Unidos. De cualquier manera, yo creo que no debemos olvidar dos aspectos de Sarmiento que pocas veces se piensa en ellos, que son el Sarmiento, presidente del Consejo de Educación de la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante sus primeros ensayos del sistema positivo educativo que se va a hacer en ese entonces. Y después, no debemos olvidar el Sarmiento gobernador por 3 años en San Juan, que, en 3 años llevó ingenieros, hizo acequias, adoquinó las calles, mandó a pintar de blanco las casas, una cosa que parece lo más normal hoy, hizo acequias con la ciudad, plantó árboles, los primeros árboles que se plantaron en la ciudad de San Juan fueron los que plantó él. Y creo que son dos aspectos que por allí no se los tiene en cuenta, porque el Sarmiento presidente tiene su ensayo previo como gobernador de San Juan. Y tampoco debemos olvidar, creo, don Luis, que es un tema que no lo tratamos, el laicismo de Sarmiento. Yo creo de que a pesar de que sus primeros maestros habían sido curas, algunos de sus primeros maestros, a pesar de estar vinculado con los oros, como decía el profe, que eran gente vinculada a la curia, Sarmiento tenía, no sé si llamarlo odio, pero casi, ¿no? Una revulsión hacia todo lo que significara atraso y oscurantismo. Y la iglesia identificaba la iglesia con España, y eso para él era una barrera infranqueable. Y la iglesia era para él el símbolo del oscurantismo y del atraso, ¿no? Así que, son 3 aspectos, yo te dije 2, creo que son 3 aspectos que por ahí se habla poco de Sarmiento, como te digo, el gobernador de San Juan, diríamos ministro, si podemos decirlo así, presidente del Consejo de Educación de la provincia de Buenos Aires, y su revulsión hacia todo lo que tuviera que ver con la iglesia, ¿no? Ahí, ya que estamos en este intrincado camino, que me parece correcto y bueno, ahí, para nombrar esto de las contradicciones de él en ese marco, en la provincia de Buenos Aires, como miembro del Consejo de Educación, empieza a llevar adelante
lo que estaba en educación popular, lo que había escrito en educación Chile. popular en Chile. Esto es posterior a su presidencia. No, antes, eso es anterior a la anterior. presidencia. Eso es anterior, es en 1850 y pico. 57 creo que Creo lo que era el nombraron. Estado de Buenos Sí, Aires. el no era la Estado de provincia, el Buenos Estado de Aires Buenos Aires estaba separado de la Él estaba Confederación separado de la Argentina. Confederación, el Estado de Buenos Aires. Bien. Y el episodio de 1862, cuando él es gobernador de San Juan, entre 1862 y 1864. Y ahí está una de las famosas cartas que mencionaba Carlos, por la cual no tiene sentido juzgarlo absolutamente. Pero bueno, forma parte de su... Es ahí cuando están las instrucciones que le da a Sandes para derrotar a la Montonera, y ahí están las instrucciones de alguna manera que lleva adelante Sandes e Irarrázaval cuando Rioja, le ¿no? cortan la cabeza y la erigen en una pica, la cabeza del Chacho Peñalosa. Que cuando él escribe, he aprobado el hecho fundamentalmente por su método, porque si no se le corta la cabeza a estos inveterados pícaros, tendríamos un levantamiento de las chusmas que no se terminarían nunca. Más o menos así dice la carta. Ahora, lo curioso de esto, y volviendo a lo que dije hace un rato de las contradicciones, esas cartas, ¿saben quién las publica? Porque esas cartas fueron enviadas a Mitre. Fueron empezadas a publicar por el Diario de la Nación a partir de 1868, cuando el mitrismo no se aguanta la política de Sarmiento con respecto a la ampliación, la discusión de esta que estamos diciendo de traer las facultades a Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente con una entrevista que tienen Urquiza y Sarmiento, antes de que lo maten a Urquiza, y que el mitrismo no se aguantaba esa El cosa. mitrismo fue perdiendo mucho terreno. Esa apertura que va haciendo Sarmiento, y ahí la Nación publica las cartas, o sea, es casi una tradición, casi una tradición de decir, mire lo que decía este tipo allá por 1862, 1863. Ahí, además lo que había escrito en Educación Popular en la introducción, que es muy interesante, porque ahí expone todo el plan que va a desarrollar después en el libro, pero donde dice una cosa que es terrible, digamos, visto con ojos de hoy y que significó una cosa muy impactante. Él dice, España no solamente nos legó su atraso, su barbarie, sino que además nos legó el mestizaje. Dice, todas las grandes potencias que tuvieron colonias en los 3 siglos anteriores, se refiere a Inglaterra, Francia, Holanda, liquidaron al indígena. Lo liquidaron. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay ningún rasgo de mestizaje porque el blanco siguió la política del mejor enemigo, el indio muerto. Bueno, acá no. España nos generó esta especie de mestizaje, esta especie de bastardía, que sumó a la barbarie española la barbarie racial que nos venía por el indio y el gaucho. Bueno, eso analizado fuera de contexto es terrible, forma parte de una idea de civilización que implicaba el genocidio, ¿no? Ahí... No era el único también. No era el único. Además, él lo decía. Además, él lo decía. Él lo decía. La honestidad. Él lo decía, Mitre no lo decía, Y lo hacía. ni lo hacía Sandes, ni lo decía, y lo hacía Sandes y no lo decía, y lo hacía Redondo, y lo hacía Paunero, todo el conjunto Pero no lo decía, de ¿no? militares mitristas que invadieron el interior después de Pavón, ¿no? Bueno, vamos a ver los 3 grupos sociales que definía Sarmiento al describir al territorio de nuestro país. A ver. Sarmiento identifica 3 grandes grupos socioculturales diferenciados. Los sectores americanos, conformados por los aborígenes no integrados. Estos sujetos no logran ni siquiera formar parte de la categoría de barbarie y, por lo tanto, están biológica y esencialmente determinados a ser un estorbo para el desarrollo.
no hay ninguna forma de redimirlos. Según Sarmiento, la única solución es su exterminio. Los grupos bárbaros están integrados por los sectores rurales, los gauchos, los indios amigos, los sectores urbanos pobres e incultos y los inmigrantes internos. Estos sectores pueden ser redimidos por la acción de la civilización y así se convertirían en participantes del progreso propuesto. Los grupos civilizados, que están integrados por los sectores urbanos cultos y de buena posición, tienen la misión de civilizar a los sectores bárbaros. La organización de un sistema educativo es la estrategia principal que Sarmiento propondrá para civilizar a la barbarie. En 1849, Sarmiento publica Educación Popular, donde sintetiza las características que debe reunir ese tipo de enseñanza. Se trata de un texto programático que convierte un relato de viaje en una de las obras pedagógicas más importantes de la historia educativa latinoamericana. El índice abarca desde la creación de un sistema de rentas para sostener la escuela hasta la construcción de edificios escolares, desde la elaboración de leyes específicas que regulan la vida escolar hasta la creación de bibliotecas y la formación de maestros idóneos. Todo al detalle, tenía todo en su mente, ¿no? Después de tanta experiencia, de tanto recorrer. Me preguntaba mientras veíamos el TEP, las clases altas que él indicaba tenían que civilizar al resto de las clases. ¿Tenían intención de civilizar y de darles educación a las clases más bajas? ¿O las querían tener ahí abajo para seguir explotándolas o generar una explotación, un sistema de explotación que les conviniera? ¿Qué dicen ustedes? En realidad los que han tratado de la historia de la educación ya en el siglo XX, voy a poner un solo ejemplo, Adriana Puiggrós dice. Dice que, señala que esa es una de las grandes contradicciones, porque Sarmiento estaba proponiendo un país capitalista, desarrollado, con colonos, y en realidad lo que se estaba conformando por parte de esas clases, por esa oligarquía mitrista posterior a Caseros, no era un país de colonos, era un país agroexportador, De estancieros, de estancieros y de agentes ingleses en la ciudad puerto, que cumplían el mismo papel que venían cumpliendo desde la época del Virreinato del Río de la Plata. O sea, no eran factores de un progreso capitalista como el que admiraba y proponía Sarmiento, sobre el modelo sobre todo de Estados Unidos. Claro. Ahí él tiene una controversia un poco, una de las tantas controversias que tuvo con Alberdi, porque Alberdi no lo consideraba a la educación un elemento fundamental de cambio como lo consideraba Sarmiento. ¿Por qué? Porque Alberdi consideraba que en realidad la educación era un elemento a posteriori de un desarrollo previo, y lo tomaba de Europa y de los Estados Unidos, diciendo Europa y Estados Unidos han tenido un desarrollo capitalista previo en base a clases capitalistas, burguesía concretamente. Las 13 colonias daban al mar, Sí. y una vez independizadas inician la conquista hacia el interior, es decir, la creación de un mercado interno, en donde la educación solidifica y acompaña el proceso. Pero la educación no es previa, dice Alberdi. En cambio Sarmiento decía, no, la educación es previa, porque acá hay barbarie, porque acá no se puede hacer ese desarrollo si no hay educación. Pero, claro, esta pregunta básica que has hecho vos, es si las clases esas estaban realmente interesadas en ese desarrollo nacional, capitalista, con consolidación de un desarrollo más integrado de todo el país, Y bueno. Bueno, es una de las decepciones de Sarmiento. Es una de las grandes Es una de las decepciones. grandes decepciones Una de de las Sarmiento. grandes decepciones, con el trazado de los ferrocarriles. Además, los inmigrantes que venían para ser colonos, en la idea de Sarmiento, para desarrollar una agricultura de colonias,
se encontraban en gran medida, y por eso se volvían, o se quedaban en las ciudades, con que la tierra ya estaba monopolizada por la vieja oligarquía. Y el resto era territorio indígena, hasta por lo menos hasta la conquista del desierto, O sea que no todo era adversidad. no para había ellos. tierras para repartir, Claro. la tenía monopolizada ya una oligarquía muy fuerte de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, que se extendía hacia el sur de Córdoba, hacia Entre Ríos, o sea, a la pregunta... Hacia el sur de Santa Fe, de hecho, cuando uno piensa por qué las primeras colonias agrícolas son del centro norte de Santa Fe, Claro. o las colonias que trae Urquiza en 1854, son bien lejos de la zona de influencia de esta De las estancias. de estas estancias. Era ¿no? Así estancia, era que- estancia y saladero. Y era imposible entonces que el inmigrante accediera. Entonces se quedaba en la ciudad. Ese es el origen de las clases obreras en las ciudades. en las ciudades. En Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Los proyectos de Sarmiento eran faraónicos vistos desde hoy, y yo también, si uno se pondría en el lugar de una oligarquía de entonces, diría, ¿para qué bibliotecas populares en el medio de la nada? Sin embargo, para Sarmiento un libro era un faro de la ilustración que iluminaba toda una región. Por eso es que cuando hoy vemos los proyectos de Sarmiento, decimos tenemos la red de bibliotecas populares más grande de América, y eso Sarmiento ya lo había pensado. O sea, él instalar una biblioteca en San Antonio de los Cobres era fundamental en su proyecto. Llevar el correo a Tupiza, a los límites de Jujuy con Bolivia, era fundamental. Es decir, la civilización se formaba en las letras, como dijo recién el profe, y el sistema de bibliotecas populares, creado con una base económica para sustentarlo a largo plazo, es algo único. No lo pensó nadie en el mundo, solo él para nuestro país. Después fue copiado, intentado copiar en otros países y no se pudo. El hecho de llevar las academias de ciencia y los institutos científicos al interior, no solo para separarlo del mitrismo, porque también debemos recordar, como dijo recién el profe, la disputa con Mitre y cómo Mitre va perdiendo lugares y posiciones, incluso lo pierde con Avellaneda, lo pierde con Roca, lo pierde con Juárez Celman, ¿cierto? Y vuelve a recuperar un poco después del derrocamiento de Juárez Celman. Nosotros no podemos entender mucho del accionar de Sarmiento si no lo vemos en el contexto político del momento y con los intereses, las alianzas y los acuerdos intraélites que se forjaban. Y eso que Sarmiento no era precisamente un miembro de esas élites, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa, ya seguimos hablando de Domingo Faustino Sarmiento, múltiples aristas tiene su historia y cada vez que hablamos de él van apareciendo cosas nuevas porque relacionamos con el resto de las personalidades que, bueno, hicieron lo que somos hoy y encontramos siempre cosas nuevas. Vamos a la pausa.